las vocales. Y nosotros en árabe tenemos dos tipos de vocales. Tenemos vocales largas y vocales cortas. Vocal en árabe significa, el término árabe, haraka. Y haraka significa movimiento. Haraka, movimiento. Entonces, la palabra haraka como término gramatical significa vocal, como palabra cotidiana significa movimiento. Por ejemplo, luego vamos a aprender un dicho en castellano. En castellano tenéis la palabra baraka. Alguna gente baraka, que significa baraka. Baraka. Entonces os voy a enseñar un dicho muy breve. Decir, al-haraka baraka. Al-haraka baraka. Baraka. Baraka significa suerte. Entonces, el movimiento trae suerte. Al-haraka baraka. Al-haraka baraka. Así. Vale, entonces, así ya hemos aprendido un refrán antes de aprender las letras. Entonces, así, haraka, haraka. Bien. Empezamos con al-harakat, las vocales largas. La primera vocal larga para mí es alef. Al-alef casi es la única vocal larga única, es decir, que no tiene otro papel. Su único papel es haraka tawila. Voy a decir las cosas en árabe y voy a traducir. Haraka, vocal tawila, larga. Haraka tawila. ¿Por qué? Haraka se refiere más o menos al movimiento de extender el dedo. Mirad a mi mano aquí. Entonces, el tiempo que necesito para extender un dedo a, esta es haraka corta, qasira. Yo, para decir el alef, necesito extender dos dedos. A. Entonces, la corta, a. La larga, a. Entonces, esta es la primera vocal larga. La segunda vocal larga es la waw. Waw, esta letra, esta vocal larga, equivalente de la U en castellano. Y ahora vamos a comparar esta U con otra U corta. Cuando voy a hacer la corta voy a comparar entre los dos. Entonces esta waw casi igual como la U en castellano. Pero podemos decir U. U. Y aquí la ya equivalente de la I en castellano. Entonces podemos decir I. I. Bien. Para aclarar más esto, vamos a echar un vistazo a las vocales cortas. La verdad yo he empezado con las largas porque las largas son letras. Pero las vocales cortas no son letras, son marcas, signos, que lo colocamos por encima o debajo de la letra, ¿vale? Para decir qué vocal tiene la letra. Cómo es el movimiento de los labios al pronunciar esta letra, ¿de acuerdo? Y el primer signo o la primera marca que podemos poner por encima siempre de la letra, esta rayita. Parece como el acento en castellano, ¿vale? Y la verdad que el origen de esta letra, o de el origen de esta marca ha sido el alef. Es una alef, pero dormida. Alef tumbada. En el Corán, la verdad, lo vamos a ver en el Corán, que es el libro que se escribe en todas las marcas de una forma muy precisa. Podemos encontrar a veces la de la fatha como una alef pequeña, arriba, así. Entonces, la fatha es una alef, pero no muy recta, así, bien. Y si vamos a ver la segunda, que se llama la damma, también igual como la waw. Si vamos a fijar mucho, es una waw, pero muy chiquitita. Y luego la ya es igual como la fatha, pero viene siempre debajo de la letra. No encima, sino debajo. Esa es la única diferencia. Bien, también el otro día he explicado la diferencia o por qué le llamamos fatha, damma, kasra. Al principio para vosotras viene esto como un poquito raro estos términos. Fatha, damma, larga, pero siempre voy a aprovechar de estos términos en la vida cotidiana. Son palabras que podemos utilizar en la vida cotidiana. La palabra fatha es una vocal larga, pero fatha también significa abertura. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a abrir los labios. Mirad, al decir a, se refiere al movimiento de los labios. A. Mientras al decir damma, la palabra damma significa adjuntar, damma. Entonces, al decir o u, adjunto los labios, se refiere siempre a la forma de los labios, que cogen los labios al salir la corriente de aire de la letra u. Y luego al decir la kasra significa romper y significa inclinar.
Entonces voy a inclinar también los labios, mirad, a decir y bajar los labios, así. Por eso los filólogos árabes a veces le llaman khafd. Khafd significa bajar. Bajar también significa bajar con los labios. Así. Vale. Entonces ya así sabemos más o menos las vocales. Ahora voy a distinguir entre los dos tipos de vocales, las largas y las cortas. Y para hacer esto nos hace falta practicar sobre una letra. Voy a coger cualquier letra, por ejemplo, voy a hacer la práctica sobre la letra ba. Si vamos a escribir la letra ba, así. Otra vez. Otra vez. Bien. En la primera voy a escribir fatha. En la segunda, damma. En la tercera hemos dicho la kasra, igual como la fatha, pero debajo de la letra. ¿Cómo pronuncio estas tres vocales? La primera vocal fatha corta, mucha gente dice la fatha corta es una A. No. En árabe no hay A. Esto primero. En árabe no hay A. Voy a decir una observación bastante significativa. La única palabra en árabe, ¿sabéis que en todo el árabe solamente hay una palabra que tiene A? Es la palabra Allah. Es la única que tiene A. Nosotros no utilizamos esta A. Siempre decimos A. La gente a veces pronuncia mal. Por ejemplo, nosotros en dialecto sabemos que hemos dicho en árabe, tenemos fusha, clásico, y dialecto. Ahora estamos enseñando al fusha, el árabe estándar, el árabe clásico. Entonces, no puedo decir ab, padre. La gente dice ab. Ab es una palabra inglesa, ab. No, pero es ab. Leisa ab. No. A solamente la palabra Allah. Es la única palabra que tiene A. Ese sonido, ¿vale? Pero entonces aquí no puedes decir ba. No. Ba. El sonido A. Ba. Y con damma. La verdad, la damma, como he dicho, la damma larga es muy fácil. Pero esta corta es algo entre O, no tenemos O claro, y U, algo entre medio. ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a decir? No U. Como una U muy rápida. Y la kasra corta no es una I, ni E clara. En dialecto también, nosotros en dialecto egipcio, digo eso sí. Pero en fusha es algo como I, algo entre la E y la I. No es una I muy fuerte, muy larga, sino I. Entonces, las cortas son A, O, I. Otra vez, A. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Y vosotros también? A. U. I. Antonia? Ba. Bu. Bi. Mumtaza, excelente. Rosa? Ba. Bu. Bi. Muy bien. Ahora vamos a practicar con la larga para ver la diferencia. ¿Cómo hacemos la larga? Voy a escribir la misma ba, pero aquí la ba lo he puesto como una letra suelta, ¿no? Pero ahora voy a hacer la ba de otra así sin cerrar. ¿Por qué? Porque voy a unir en ella la vocal larga, la alif, la waw, la ya. Entonces aquí, después de la ba, voy a añadir, mirad, esta alif, así. Y después de la ba aquí voy a añadir la waw. Y después de la ba voy a añadir la ya. ¿Vale? Bien. Y en el caso de la waw y de la ya, hemos dicho la waw es una damma larga. Y la ya es una kasra larga. Pero también dije que la waw y la ya pueden ser consonantes, ¿no? Ahora voy a distinguir entre el papel de consonante de la waw o el papel de vocal larga y la ya también. Siempre la waw, para que sea vocal larga, para que sea U, hace falta que la letra anterior lleva damma corta. Una igual como ella, pero corta. Y para que la ya sea vocal larga, para que sea I, hace falta que la letra anterior lleva kasra.
Entonces, si la letra anterior no lleva, en el caso de la waw, damma, la waw es una consonante. La vamos a pronunciar de otra forma. Os voy a dar ejemplos. Y si la ya también, para que sea una vocal larga, para que sea kasra larga, y hace falta que la letra anterior lleva kasra. ¿Está claro? Entonces así ya he puesto las tres vocales largas y vamos a comparar. Mirad aquí, yo he dicho ba, ba, ba. Mirad el movimiento, ¿eh? Ba, ba, ba. Mirad aquí, bu, 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 bi, 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 bi. Entonces casi es el doble, por eso los suegros dicen que la ya es la madre de la kasra, la waw es la madre de la damma, así es. ¿Está claro? Entonces así más o menos entendemos la diferencia entre la vocal corta y la vocal larga. Voy a resumir todo lo que he dicho. Yo he dicho ahora que nosotros tenemos dos tipos de vocales. Vocales largas y vocales cortas. Las vocales largas son tres letras. Alef, waw, ya. Las vocales cortas son tres signos, tres marcas. Fatha, un acento por encima de la letra. Damma, una coma, más o menos, así, una O pequeña por encima de la letra. Y kasra, un acento por debajo de la letra. ¿Está claro? Y las vocales largas, como hemos dicho, alef, waw, ya. ¿Cómo distinguimos? El tiempo de la pronunciación de la vocal larga es el doble del tiempo que necesitamos para pronunciar una vocal corta. Así la primera es una A, no A. Yo he dicho así, A. Entonces, ba, ba. Aquí, bu, bu. Aquí, bi, bi. ¿Está claro? ¿Hay un problema en las vocales?